Bueno, muy bien. Esta es nuestra última clase, ¿sí? Temas de radiación, una introducción muy general. Vamos a ver algunas configuraciones de alta simetría, como los dipolos, eléctrico y magnético. No vamos a decir nada sobre cargas en movimiento, ¿sí? Por una cuestión de tiempo, no nos va a alcanzar el tiempo, las cuentas son muy extensas, pero bueno, si les interesa, en el capítulo 10 del libro de Griffith está toda la parte de potenciales de Liénard. Toda esa partecita es lo más importante. No es muy difícil, pero sí es cuentoso. Así que por una cuestión de eficiencia y de racionalidad, como esto es un curso para ingenieros, no vamos a ver estrictamente esa parte, nos vamos a centrar en lo más general y sencillo y que sirve, por ejemplo, para modelar una antena, ¿no? Cosas por el estilo. Bien, hacer una pausita. Ok, entonces, la idea es la siguiente. Nosotros vamos a tener una configuración de cargas y corrientes, lo que sea. Ya sabíamos que esta configuración de carga y de corriente almacena su campo eléctrico y magnético almacena una energía y esa energía viaja en una dirección dada por el vector de Poynting. Y llamábamos potencia a la integral de este vector a lo largo de una cierta superficie, ¿no? Entonces supongamos que tenemos una superficie de prueba que tiene un radio R. Entonces esto va a ser la potencia en ese radio R. Bueno, habíamos visto que S era 1 sobre mu0 vectorial entre E y B. Entonces, bueno, lo escribimos acá. Por dA. Bueno, supongamos que esta superficie es una esfera. Entonces, si sabemos que esta superficie es una esfera, el diferencial de área va a ser, después de integrado y qué sé yo, nos va a dar algo del orden de 4pi por r cuadrado, ¿no? Donde esta r es esta r de acá. Al mismo tiempo, acá en E y en B va a haber dependencias en R. Que ya por la forma que tiene esta expresión nos dictan en qué caso vamos a tener potencia y en qué caso no. Si, supónganse que R es muy grande, R tiende a los... Comparado con los parámetros característicos de nuestra distribución, R es infinitamente grande, ¿no? Por ejemplo, las dimensiones de este cubito andan por los centímetros y R son varios miles de kilómetros. Bueno, a los fines prácticos R es infinito. Eso quiere decir que si lo que resulta de hacer el producto de esto con esto nos da del orden de un orden mayor o igual que 1 sobre R, bueno, eso implica que cuando R tiene infinito, eso va a tender a 0, así que la potencia va a ser 0. De manera que un análisis rápido nos permite discriminar casos en los que vamos a tener radiación y casos en los que no. Por ejemplo, los campos electrostáticos
electrostáticos, magnetostáticos, lo que vimos es que van como 1 sobre R cuadrado, ¿no? O más. De manera que los vectores de Poynting en módulo que vamos a calcular van a ser del orden de 1 sobre R a la cuarta o más. Pero entonces S por el diferencial de área en módulo va a ser al menos de 1 sobre R cuadrado. Entonces, bueno, acá lo que se ve es que los campos estáticos no radian, ¿sí? Esta es la conclusión. Los campos estáticos no radian, ¿sí? Esta es la razón por la que para estudiar radiación hay que hablar de electrodinámica. No radian porque, bueno, P de R tiende a 0 cuando R tiende a infinito. Entonces, lo que necesitamos para tener radiación necesitamos que S sea del orden de 1 sobre R cuadrado. O sea que si E y B van igual en 1 sobre, dependen de la misma manera en R, esto implica que E y B dependan de R inversamente, ¿sí? Como 1 sobre R. ¿Por qué? Porque, bueno, cuando hagamos E por B, esto nos va a dar del orden de 1 sobre R cuadrado, o sea, nos va a dar este vector de Poynting en módulo, y cuando lo multipliquemos por este diferencial de área, bueno, los R cuadrados se van a cancelar y me va a quedar una potencia constante, ¿no? Si estamos suponiendo vacío y qué sé yo, por conservación de la energía, la potencia no debería haber pérdidas de potencia, ¿sí? Entonces esperamos que, aunque nos alejemos infinitamente, tengamos flujo de campo atravesando una superficie. O si quieren, flujo de energía, no flujo de campo. Ok. Entonces, los casos más sencillos para estudiar son los dipolos, ¿sí? El dipolo eléctrico y el dipolo magnético. Por razones de tiempo también yo no hablé de desarrollos multipolares, ¿sí? La idea es que cualquier configuración electrostática, a medida que uno se aleja, se puede describir mediante un desarrollo de muchos términos. Entonces, eso es lo que habilita a decir que, por ejemplo, si yo tengo una esfera cargada, cuando yo me alejo mucho, básicamente lo que veo es un monopolo. Todo eso está justificado por esta aproximación. O configuraciones que tienen cargas variables, yo a la distancia tal vez las pueda ver como un dipolo, es decir, una carga positiva y una carga negativa, ¿sí? Que están a una cierta distancia. En fin, todo eso yo apelo a que, espero que lo hayan visto en materias anteriores, pero de todas maneras no lo vamos a necesitar, ahora yo les voy a dar todos los elementos necesarios para por lo menos entender cómo funcionan en este caso. Ok, entonces vamos a empezar por el dipolo eléctrico. Radiación del dipolo eléctrico. Bueno, como su nombre le indica, en un dipolo hay dos polos, o sea, dos cargas, más Q, menos Q, ¿sí? Supongamos que están a una distancia D, llamemos a este eje Z, a este eje Y,
el eje X, siguiendo la regla de la mano derecha, es decir, suponiendo que los tres ejes forman una terna derecha, el eje X va a estar apuntando hacia afuera de la hoja, ¿sí? Va a estar apuntando hacia ustedes. Bien, supongamos un punto campo cualquiera, ¿sí? Que va a estar dado por esta distancia. Y llamemos a esta distancia R más y a esta distancia R menos. ¿Sí? Los vectores diferencia para la carga positiva y la carga negativa. Y además, supongamos que tenemos las dos cargas unidas por un cable. El cable lo único que habilita es la transferencia de carga, ¿sí? Es muy delgado como para generar algún otro efecto. Delgado, ideal, etcétera, ¿no? Todo lo que haga falta. Bueno, y si el dipolo es perfecto, lo que se suele considerar es que D tiende a 0, pero de manera tal que Q por D es una constante, ¿sí? Y bueno, esa constante es lo que se suele llamar P0, la constante del dipolo. Ok. Para, como dijimos antes, configuraciones estáticas no radian. Así que vamos a poner una carga Q de t variable, Q0 coseno de omega t. Bueno, de manera que si ustedes miran la parte de desarrollo multipolar, van a ver que esto se puede representar mediante un vector que se llama el vector dipolo eléctrico, que uno puede escribir como P0 coseno de omega t en z versor. ¿Sí? Es un vector que es una cosa así. O sea, cuando ustedes ven en algún libro o en alguna nota que les dicen tenemos un dipolo y les dibujan esto, bueno, lo que están diciendo es tenemos acá una carga negativa, acá una carga positiva, tal que la distancia tiende a 0, pero la carga de cada una de ellas por esa distancia tiende a una constante que se llama P0. Sí, es como una representación que se utiliza. Ok. Bueno, entonces lo que vamos a hacer ahora es calcular el potencial electrodinámico, casi me sale electrostático, hacerle algunas aproximaciones. Después vamos a calcular el potencial vector, le vamos a hacer algunas aproximaciones y después finalmente, usando las formulitas de electrodinámica de siempre, vamos a calcular el campo eléctrico y el campo magnético. Ok. Bien, entonces, como vale el principio de superposición, o sea, no tendría que decir que vale, pero lo que quiero decir es uso el principio de superposición y calculo el potencial electrodinámico como superposición de los dos potenciales de las cargas. ¿Sí? Acuérdense que el potencial de una carga puntual era B igual a Q sobre 4pi epsilon 0, 1 sobre el vector diferencia.
Bueno, en este caso lo que voy a tener es Q va a ser más Q va a ser esto, menos Q va a ser lo mismo con un ¿cómo se llama? Con un signo menos, y además los voy a tener que desplazar, ¿no? Porque esto es el potencial de una carga puntual en el origen. Si yo quiero desplazar en el origen, quiere decir que acá, bueno, en realidad acá esto es general, ¿no? Pero en el origen sería R' igual a 0. Acá R' no es 0. Vamos a escribirlo así, vamos a hacer esto un poquitito, lo iba a escribir medio rápido, pero lo voy a escribir un poco más lento, así se entiende lo que quiero decir. Esto sería, vamos a escribirlo así, Q más de T dividido R más menos 1 sobre 4pi epsilon 0. Bueno, acá vamos a poner un más por ahora, y acá vamos a poner Q menos de T dividido R menos. Bueno, muy bien. Y en este punto tengo que hacer algo que es medio sacar una cosa de la galera, pero es necesario. Esto se puede entender un poco leyendo un par de detalles más en el capítulo 10. ¿Sí? Este que estamos estudiando ahora es el capítulo 11 del Griffiths. Como nosotros estamos en una situación dinámica, donde lo que nosotros estamos estudiando es propagación de ondas electromagnéticas que viajan a la velocidad de la luz, lo que nosotros vemos a un tiempo t tiene un delay dado por esta distancia. Si ustedes, por ejemplo, si ustedes emiten radiación acá, esa radiación hasta que llega acá, tarda un tiempo, R más sobre C. Y lo mismo ocurre para radiación que sale desde acá, R menos sobre C. Entonces, las cargas, lo que se hace es lo siguiente. Se escribe lo de T igual 1 sobre 4pi epsilon 0. Esto de acá es porque, bueno, no está en el origen, ¿no? Si estuviese en el origen hubiésemos puesto R secas, como en este caso. Entonces, acá lo que vamos a poner es Q más es Q0 coseno de omega, pero en vez de T ponemos el retardo de fase, que es R más sobre C dividido R más. Y acá, bueno, esta carga es negativa, así que ponemos menos Q0 coseno de omega T menos R menos sobre C dividido R menos. ¿Sí? Si quieren, lo que pueden pensar es que, bueno, al estar en una situación electrodinámica, no solamente tenemos que escribir bien nuestra distribución en el sentido de dónde están centradas en su posición, sino que también, bueno, centrarla en un lugar o en otro va a tener un efecto sobre lo que temporalmente vemos, ¿sí? Porque si estas cargas estuviesen más lejos, bueno, esta información que viaja de acá hasta acá tardaría más. Entonces tenemos que tener en cuenta ese factor. Si quieren pensar algo más tangible, piensen qué pasaría si estamos haciendo un modelo, por ejemplo, del potencial que tiene el Sol. No sé si han escuchado alguna vez, pero el Sol, si el Sol se apagara automáticamente,
nosotros tardaríamos 8 minutos en verlo. Bueno, eso es porque la información que viaja del Sol a nosotros tiene que recorrer una distancia, es una unidad astronómica. Y bueno, eso, si nosotros estamos estudiando un modelo dinámico, lo tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Como es el caso. Así que bueno, una pequeña insatisfactoria justificación, pero ya les digo, si quieren más detalles, búsquenlos en el capítulo 10 del libro de Griffiths. De todas maneras, creo que más o menos conceptualmente se puede entender esto que estoy diciendo. Bueno, muy bien. Para escribir R más y R menos, vamos a usar el teorema del coseno, que ya usamos otras veces. Si este ángulo es θ, vamos a escribir lo siguiente. Vamos a escribir que esos R más y R menos son R cuadrado menos más R de coseno de θ más D sobre 2 al cuadrado. ¿Sí? Por ejemplo, hay que mirar por ejemplo, para R más miramos este triángulo rectángulo. Esta altura es D sobre 2, esta distancia es, bueno, la que queremos calcular, y esta distancia es R chiquita. Entonces, como este triángulo no es rectángulo, eso llevaba, acá me faltó una raíz, eso llevaba a que teníamos el cuadrado de un cateto, el cuadrado del otro y un término cruzado que combina los dos catetos y el coseno de algún ángulo característico. Bien, ok. Omito los detalles porque asumo que a esta altura esto está claro, y si no, busquen la ley de los cosenos y consulten si no se entiende. Bien, y ahora vamos a hacer 3 aproximaciones, ¿sí? Vean que lo voy a escribir completo para que se den una idea de por qué quiero hacer las aproximaciones, ¿sí? Fíjense, B de RT es 1 sobre 4 pi epsilon 0 por Q0. Vamos a ahorrar un poquito de escritura. Esto que está acá, lo voy a checar un poquito. Si yo le saco este más de acá abajo, es el R más, ¿sí? Fíjense que R más va con menos y R menos va con más. Acá está Q0, o sea, estoy escribiendo este término y acá tengo coseno de omega por T menos, bueno, esto mismo, dividido C, cierro, cierro, y después tengo que poner menos, lo mismo, pero con R menos. Entonces voy a copiar y pegar, y voy a agregar los menos donde corresponde. ¿Sí? Tengo un menos acá. Acá en vez de tener menos tengo más, y acá en vez de tener menos tengo más. Y cierro la llave. ¿Sí? Fíjense que esta expresión, si yo la tengo que derivar y todo eso, es inmanejable. Si quieren, acá agrego la rayita de división para que quede clarito. Si esta es una expresión físicamente poco útil, muy difícil de manejar, así que la idea es hacer aproximaciones inteligentes a todo esto para analizarlo. Bien, aproximación 1. Aproximación 1
D es mucho más chico que R. O sea, la distancia a la que están las cargas es mucho más chica que la distancia a la que yo voy a estudiar el campo. Bueno, eso me sirve para lo siguiente. Agarro esta expresión que, fíjense, la puedo reescribir. Si D es mucho más chico que R, esto quiere decir que D sobre R es mucho más chico que 1. Entonces, acá puedo sacar factor común el más grande sería R, entonces saco factor común R cuadrado, saco factor común R cuadrado, cuando lo saco de factor común, con la raíz me va a quedar un R, y después adentro de la raíz me va a quedar 1 más, o si quieren menos más. Acá voy a tener, yo saqué factor común R cuadrado, así que acá me queda D sobre R coseno de tita, y acá me queda más D sobre 2R al cuadrado, ¿sí? Ok. Entonces, si hacemos un desarrollo de Taylor, fíjense, acá tenemos D sobre R y acá tenemos D sobre R cuadrado, este lo despreciamos. Y, o sea, el desarrollo de Taylor que hacemos es para esta expresión, ¿sí? Suponiendo esto, nos queda que R más menos es aproximadamente R por 1 menos más D sobre 2R coseno de tita. ¿Sí? Para hacer un desarrollo de Taylor hay que tomar algunas derivadas, entonces cuando tomamos la derivada primera de esto, por ejemplo, nos va a quedar esto a la menos un medio y nos va a bajar un medio que justifica este 2 que aparece acá. El coseno, por supuesto, no participa de las derivadas, ¿sí? Ok. También, si tienen dudas sobre esto, consúltenlo. Pero son aproximaciones típicas, ¿no? Bien. Ok. Si yo doy vuelta a esta expresión, o sea, si yo escribo 1 sobre R más menos, bueno, puedo hacer otra aproximación, otra serie de Taylor que involucra, acá en este caso hicimos una serie de Taylor de tipo 1 menos más epsilon. Y acá haríamos, si nosotros damos vuelta a esto, una serie de Taylor de tipo 1 sobre 1 menos más epsilon. ¿Para qué? Para que no quede, fíjense que si yo doy vuelta a esto queda bastante feo, ¿no? Queda 1 sobre R y después me queda, bueno, me queda 1 sobre esto. Sobre esto, expresión muy incómoda, por cierto, pero bueno, si yo uso una serie de Taylor de este tipo, esto lo puedo escribir así, 1 sobre R por 1 más menos D sobre 2R coseno de tita. Sí, todas estas aproximaciones, si les resultan extrañas las cuentas, no están acostumbrados a hacer series de Taylor, pueden agarrar un valor de D, un valor de R, que es
cumpla esto, ¿no? Que su cociente sea mucho más chico que 1, elegir algún valor de coseno de tita y verificar que esta cuenta y esta cuenta son muy similares, ¿sí? Si quieren, pensado en un caso extremo, a orden 0, por ejemplo, fíjense que si d sobre r es extremadamente más chico que 1, digamos 0, acá me queda 1 menos más 0, o sea, 1 dividido 1 me queda 1. Y acá 1 más menos 0 me queda 1 también. Bueno, es el caso extremo para valores más chiquititos. Sí, lo que uno puede pensar es que como esto es muy chiquito, frente al 1, esto va a afectar poco. Así que acá me va a quedar 1 dividido un número muy próximo a 1, lo que va a dar más o menos 1. Y acá me va a quedar 1 más menos un número muy chiquito, lo que va a dar más o menos 1. ¿Sí? Bueno, esto hay 10 millones de formas de pensarlo. Elijan las que más les guste. Ok. Entonces, bien, con esto vamos a poder simplificar estos términos que aparecen acá, como 1 sobre R más y R menos. Y después tenemos que también simplificar lo que está dentro de los cosenos, ¿no? Por ejemplo, teníamos coseno de omega t menos R más menos sobre C. Entonces, bueno, fíjense, si yo uso esta expresión, ¿cómo me queda esto? Esto me queda coseno de omega t menos 1 sobre c por esto. Cierro un paréntesis, cierro el otro. Y entonces esto me queda coseno, acá por supuesto aproximación, ¿no? Esto es aproximado, coseno de omega t menos omega r sobre c. Y acá tenemos menos con menos, más, y menos con más, menos. O sea, esto me queda más menos omega d sobre 2r por coseno de tita. Ah, perdón, y acá además me faltó, fíjense que yo para hacer estas distributivas tengo que hacer este con este, después hago este con este. Entonces, el primero de acá me va a quedar multiplicado por el 1, me va a quedar igual, pero después acá voy a tener un r sobre c, que en el caso de este r se simplifica con este. Así que esto me queda coseno de, esto lo voy a escribir así, voy a sacar factor común omega a estos dos, me va a quedar omega por t menos r sobre c, más menos omega d sobre 2c coseno de tita. Sí, básicamente lo que nos está diciendo esto es, fíjense, si R es muy grande, R más se parece mucho a R y R menos también se parece mucho a R. Tienen una corrección por este ligero desplazamiento y eso es lo que está contenido en este término, ¿sí? Fíjense que acá aparece el D. O sea, ese tiempo de corrección que agregamos acá
estamos diciendo, bueno, ese tiempo de corrección es en realidad, está dado más o menos por este R, ¿sí? Porque son parecidos, pero le agrego una ligera corrección. Si no agrego esa corrección, no hay fenomenología, no vemos nada, ¿sí? Tenemos que agregar esa corrección. Bien. Entonces, bueno, y algo que puedo hacer acá, usar la identidad trigonométrica de toda la vida, coseno de alfa más beta, o si quieren alfa más menos beta, es coseno de alfa, coseno de beta, menos más seno de alfa, seno de beta. Entonces, esto me termina quedando, si yo llamo, por ejemplo, a esto lo llamo alfa y a esto lo llamo beta, me queda coseno de omega t menos r sobre c por coseno de omega d sobre 2c coseno de tita menos más lo mismo pero con seno, ¿sí? Así que permítanme ahorrarme el pasito. Escribo esto y en vez de coseno pongo seno. Seno, seno. Bien. Ok. Bueno, fíjense, esto es feo, ¿no? Esto es difícil de manejar también. No es una expresión cómoda. Entonces, la pregunta es, ¿hay alguna otra aproximación que pueda hacer? Bueno, la respuesta es sí. Y la aproximación que vamos a proponer es que D es mucho más chico que la longitud de onda característica, ¿no? de oscilación de esta carga, ¿no? Acuérdense que teníamos omega y sabemos, esto lo repaso por las dudas, sabemos que omega es C por K, sabemos que K es 2pi sobre lambda. Así que bueno, nosotros podemos referirnos a omega o podemos referirnos a K o podemos referirnos a lambda porque está todo relacionado, ¿sí? A mí me gusta esta expresión porque es una manera de decir, bueno, fíjate, si la longitud de onda de la oscilación es mucho más grande que la distancia, es como que a los efectos de la interacción o del comportamiento de estas cargas, esta distancia no juega ningún papel porque está metida adentro de la longitud característica de la onda, así que es como que no está molestando. Esta aproximación, que parece que así escrita no dice nada, si yo escribo, fíjense lo que tengo acá. Yo acá tengo omega igual a c 2pi sobre lambda, esto quiere decir que lambda es 2pi c sobre omega. Si yo escribo esto acá, esto quiere decir que d es mucho menor que 2pi c sobre omega. Y entonces, fíjense cómo voy a escribir esto. Paso omega de este lado y c dividiendo. Omega d sobre c es mucho más chico. Acá debería haber simplificado. Ah, bueno, fíjense esto. Si omega es mucho más chico que 2pi, podemos ir un poquito más lejos y decir, bueno, si es mucho más chico que 2pi, también es mucho más chico que 1. Ok, entonces, fíjense, acá tenemos omega d sobre c, lo cual nos viene fenómeno. Entonces,
¿Cómo usamos esto? Bueno, acá lo que hay que recordar es que el coseno de x, cuando x es muy chiquitito, es más o menos 1, ¿sí? El coseno de 0 es más o menos 1, y el seno de algo chiquitito en el mismo orden de aproximación, o sea, en el mismo espesor de aproximación, por decirlo de alguna manera, es más o menos x. De manera que, si yo reescribo esto, no me había quedado acá. Entonces, bueno, esto más o menos lo reemplazo por 1, ¿sí? Así que eso desaparece por 1. Y acá, en vez de poner seno de esto, pongo directamente, fíjense acá, seno de x aproximadamente x, bueno, seno de lo que está acá adentro es más o menos lo que está acá, lo que está ahí adentro, ¿sí? Es más o menos esto que está acá. Entonces lo reescribo un poco más ordenadito. Ok, entonces estoy aproximando, voy a poner un asterisquito para que ayude a orientarse. Esto lo retomo acá y le hago la aproximación 2. ¿Mm? Por si no quedó claro, si esto es mucho más chico que 1, multiplicado por este coseno de tita también es mucho más chico que 1, porque el coseno de tita va entre 0 y 1. Así que está todo bien. O si quieren, entre menos 1 y 1. Ok. Entonces ahora tengo que juntar todo y hacer cuentas. Entonces juntemos todo a ver si nos da un resultado que nos sirva para algo. O que, para ver por lo menos si mejoramos, ¿no? Nosotros habíamos empezado acá. Voy a hacer hoja nueva, así no hay quilombo. Entonces, acá tengo que poner mi aproximación de 1 dividido R más y mi aproximación del coseno. Entonces, voy a escribir, vamos a ponerlo en blanco, más o menos 1 sobre 4pi epsilon 0. El Q0 lo voy a sacar afuera para que no moleste. Y ahí voy a tener la llave. Primero voy a poner 1 sobre R más, que lo tengo acá. Entonces, bueno, esto ya lo sé. Fíjense que el R más lleva el signo más, así que acá pongo esto. Lo achico un poquito porque está muy grande. Y después tengo que poner la aproximación de esto, que sería, fíjense que si seguimos toda la trayectoria que hicimos, bla 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 bla, sería este de acá, ¿no? Con el signo menos. ¿Por qué? Porque yo empecé acá escribiendo más menos, ¿sí? Entonces el que lleva más es el que es el primer signo. Entonces copiamos y pegamos. Vamos a achicarlo un poquito para que no se haga tan molesto. Y acá elegimos menos. Y bueno, y después tenemos menos, ¿sí? Por este menos de acá. Lo mismo poniendo menos acá y poniendo más acá.
Entonces voy a poner un menos acá y un más acá. Bien, acá me quedó un paréntesis de más que lo voy a sacar. No sé si me quedó de más arriba también. No, tal vez quedó así de copiar y pegar y se copió solamente uno, no importa. Ah, sí, claro, era el que... Era este paréntesis, el que falta. Bien. Este 1, bueno, queda así. Y acá, ojo, porque este menos afecta a todo esto. Entonces, fíjense, 1 sobre R por 1 se va a ir con menos 1 sobre R por 1. Chao. 1 sobre R, D sobre R, coseno de tita, coseno de omega. Acá esto me queda con signo más y acá también. Entonces, bien. Entonces, el primer término que me va a quedar es 4pi, epsilon 0, 1, 1, u0. El primer término es 2 veces eso, 2, 1 sobre r, d sobre 2r, coseno de tita, coseno de omega por t menos r sobre c. Y después tengo otro término más, que es este, que es menos todo esto, y acá me queda menos con más menos todo esto, o sea, me queda menos 2 veces eso, me queda menos 2 veces, lo escribo acá para tener lugar, menos 2 veces seno de omega t menos r sobre c, omega d sobre 2c coseno de tita. Bien. A ver si esto se puede escribir un poco más lindo y si sirve para algo. Bueno, acá hay, este se va con este se va con este. Acá, perdón. Me faltó acá agregar fíjense una cosa, este 1 sobre R es todo esto, afecta a todo, esto que está acá, esto lo voy a poner en otro color para que se vea, afecta a esto, y este afecta a esto, y afecta a esto, ¿no? Bueno, entonces quedan un par de términos más. En definitiva, lo único que va a cambiar acá es que me va a aparecer un 1 sobre R acá. Esto revísenlo ustedes después. Me va a aparecer un 1 sobre R acá. Sí, me estaba faltando este 1 sobre R. Entonces, bueno, cosas que yo les decía recién, cosas que voy a sacar de factor común. Voy a sacar de factor común un R. Acá me va a quedar un R, pero el otro lo voy a sacar. El coseno de tita lo voy a sacar de factor común. Y el D lo voy a sacar de factor común. Entonces, fíjense lo que me queda. Me queda B de RT es más o menos 4pi epsilon 0. Y después tengo Q0 de coseno de tita dividido
R por, bueno, acá me quedó 1 sobre R coseno de omega por T menos R sobre C menos, acá me sobrevive omega sobre C, menos omega sobre C seno de omega T menos R sobre C. Bueno, y acá aparece esto que nosotros habíamos llamado P0, ¿sí? Porque cuando uno toma un dipolo ideal y considera D tendiendo a 0, Q0 por D tiende a una constante que llamábamos P0. Bueno, entonces, bueno, esto lo puedo dejar así ya. Bueno, comentario. En electrostática, omega tiende a 0. Es la definición de electrostática. Así que el potencial, cuando omega tiende a 0, me va a dar, si ustedes hacen la cuentita, así sería poner esto igual a 1 y esto igual a 0, queda P0 coseno de tita dividido 4pi epsilon 0 sobre R cuadrado. Esta es la expresión que van a encontrar si miran la parte de desarrollo multipolar del Griffiths, o si buscan por ahí polos electrostáticos. Ok. Entonces, por último, una aproximación más. Esto era un comentario. Fíjense que acá tengo una expresión que tiene dos términos. Es un potencial que tiene este factor común, este término y este término. Cuando esté a grandes distancias, esta amplitud es una constante, pero esta es más chica. Entonces, por supuesto, esta es una aproximación muy fácil de ver, la aproximación 3. A grandes distancias, 1 sobre R es mucho más chico que omega sobre C. Sí, en módulo, no estoy poniendo el signo acá. Entonces, bueno, esto quiere decir que R es mucho más grande que C sobre omega. Y si ustedes escriben omega como C por K y K como 2pi sobre lambda, esto queda que R es mucho mayor que C sobre C 2pi sobre lambda. Y esto es, bueno, C se va con C y me queda lambda sobre 2pi. Entonces, bueno, dando un saltito más, si R es mucho más grande que lambda, 2pi es más o menos 6. Si es mucho más grande que lambda sobre 6, bueno, más o menos es mucho más grande que lambda. O sea, lo que estamos diciendo es que estamos mirando distancias mucho más grandes que la longitud de onda de nuestra oscilación. Lo que naturalmente simplifica las cosas, ¿no? Porque desafecta esta distancia de los fenómenos que involucran longitudes de onda cortas, o no cortas, sino pocas longitudes de onda. Dicho de manera medio vaga y ambigua. Ok. Pero bueno, entonces, en resumidas cuentas, lo que hago es tirar este término. Y fíjense lo que me queda. Me queda B de RT. Estoy grabando, a ver, lo voy a chequear por las dudas. Sí, estoy grabando.
me queda que B de RT es, bueno, el menos que tenía, P0 sobre 4pi epsilon 0 C omega coseno de tita sobre R seno de omega por T menos R sobre C. Bueno, y esta expresión es muy útil. O sea, permite obtener resultados que físicamente se pueden analizar en la hoja, ¿no? Nos sirven para hacer cuentas fáciles, para entender la física. Bien, fíjense que todo lo que tuvimos que trabajar para llegar a esta expresión, ¿no? Un montón. Y esto es una configuración de alta simetría. Las configuraciones que no tienen alta simetría son mucho más complicadas de estudiar. Por eso también hemos hecho un montón de simplificaciones. Y por eso también no vamos a estudiar casos más difíciles. Ok. Bien.